Sí, está bien. ¿Qué prefieren que veamos? Porque creo que nos dé el tiempo para hacer las dos cosas. ¿Prefieren que revisemos lo que les subí hoy, que fueron varias historias, o prefieren que veamos los cortes de Jacob? En las historias de hoy también hay cortes de Jacob, pero levanten la mano los que quieren que veamos las historias que vimos. ¿Las hicieron? Levanten la mano los que hicieron las historias. ¿Y no las quieren ver? Bueno, los cortes de Jacob es muy cortito, es muy fácil. Lo podemos hacer largo, lo podemos hacer corto, ¿sí? Lo vamos a hacer corto para ver si alcanzamos, porque las preguntas son más útiles, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo les van a preguntar a ustedes corte de Jacob? Les van a decir, bueno, en este corte, decime qué corte es el nombre y qué estructuras ves, ¿sí? Ustedes tienen estos esquemas que son el PDF de corte de Jacob. ¿Lo tienen, no? ¿No? Bueno. Después pídanme, si no ahora lo subo en el grupo de Telegram. Este PDF tiene todos los nombres de las estructuras que ustedes todos los nombres de las estructuras que ustedes tienen que poner. Primera cosita importante, los cortes de Jacob son unos cortes que nosotros usamos solamente en Argentina. No hay cortes de Jacob, por ejemplo, en Brasil o en Chile o en Estados Unidos, no existe, ¿sí? Jacob era un alemán que era un psiquiatra que trabajó en Argentina y que hicieron una especie de estudio y en ese estudio cortaron el cerebro y esos cortes se usaron por mucho, mucho, mucho tiempo en nuestra facultad para enseñar las estructuras del sistema nervioso central, específicamente el telencéfalo. Estos cortes son estos, son 11 cortes. Bien, y cada corte tiene un nombre. Por eso si ustedes ponen en los libros no van a encontrar los nombres de estos cortes ni la descripción. ¿Cuál es el problema de estos cortes? Que no tienen una relación con dos estructuras como para saber que realmente es el corte, sino que es simplemente una estructura que nos orienta. Por ejemplo, este corte que se llama corte prefrontal de Jacob no tiene nada que simplemente lo que se ve acá. Sí, o sea, no tiene ninguna estructura que vos digas, bueno, estos dos puntos, tanto el punto superior como el punto inferior, unidos me forman el corte de Jacob prefrontal. Simplemente tienen que entender que en el prefrontal no encuentro ningún ventrículo, primera cosita, y segunda cosita, no encuentro temporal. ¿Sí? Vean la diferencia con el segundo corte, que es el corte frontal, que si bien es cierto, es casi lo mismo, y de hecho casi no hay diferencia entre este y este, lo único que podemos llegar a decir es que ninguno de estos dos se suele tomar. Los que se suelen tomar son el que sigue. Ni el extremo anterior, o sea, el 1 y el 2, ni el último, que es el 11, se suelen tomar. Los que se suelen tomar son los que quedan en el medio. Entonces ustedes ahí concluyen que solamente tienen que saber el nombre del corte. Primer corte, corte prefrontal de Jacob. Segundo corte, corte frontal de Jacob. Tercer corte, ahora sí empezamos a describir cosas, el precalloso de Jacob, ¿sí? Y el precalloso precisamente es porque es previo al cuerpo calloso. El centroval, que es lo que se está marcando acá en el punto central de este hemisferio, que en este caso es derecho, es lo que nosotros llamamos como centroval, que son fibras del cuerpo calloso, ¿sí? Que van hacia anterior. Bien. Y después no nos vamos a meter tanto en el detalle, pero es muy sencillito. En vez de ponerle circunvolución, le ponen giro. Y le van poniendo los nombres que se van viendo a lo largo de toda la vueltita. O sea, simplemente es como si fuese una especie de atlas, ¿ok? Les van a preguntar no, les van a preguntar los comunes. ¿Cuáles son los comunes? Cuando empezamos a encontrar estructuras como estas. Acá sí, sí se los van a preguntar. Prefrontal, frontal, precalloso. En el que encontramos estructuras reales es en el corte anterocapsular. ¿Alguien sabe por qué se llama anterocapsular o se le ocurre por qué se le denomina así a este corte? Esto que es porque va a pasar justamente el brazo anterior. Muy bien, va a pasar justamente el brazo anterior de la cápsula interna. Si nosotros nos damos cuenta acá, ustedes vamos a ver este esquema. Saben, esto por acá, que el brazo anterior de la cápsula interna es todo esto. Todo esto es brazo anterior de la cápsula interna. Principalmente esta parte que está acá. Entonces ustedes dicen, bueno, pero entonces puede ser cualquier corte, puede ser un corte anterocapsular, acá, 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 acá. Y ahí empezamos con las irregularidades que les estoy diciendo yo, ¿sí? Entonces, primera cosita, el anterocapsular, yo voy a encontrar estructuras que me hacen pensar en ese corte. No es que exista un corte anterocapsular, sino que es como en esa región. ¿Qué estructuras voy a ver siempre en un anterocapsular? El núcleo accumbens, el putamen y el caudado. Este corte es característico, ¿sí? Obviamente en el medio voy a ver la cápsula interna brazo anterior.
Va de nuevo. Prefrontal, frontal y precalloso. La verdad que no hay mucho para decir más que la parte cortical que la van describiendo en el atlas y eso lo vamos a ir marcando. Yo se los voy a ir preguntando en las historias y ustedes van a ir respondiendo y si no se acuerdan lo van repasando. ¿Sí? Eso se explica solo. Ahora, este que les van a preguntar se llama anterocapsular y si bien es cierto, nosotros tomamos como referencia la cápsula anterior el brazo anterior de la cápsula interna, sabemos que este corte en particular pasa por el núcleo accumbens. ¿Bien? Si este es el núcleo accumbens, quiere decir que lo que está hacia medial no es el pico, no es el fornix, es el pico del cuerpo calloso. Acá no se ve, pero tiene una forma de B, como habíamos dicho, que se veía el pico del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que lo dijimos varias veces? Y ese pico del cuerpo calloso está unido al cuerpo calloso por el septum pellucidum. O sea que esto que tenemos acá es el asta frontal del ventrículo lateral. Quiere decir que en el corte precalloso no encontramos asta frontal del ventrículo lateral. No, en ningún momento dijimos eso, ¿sí? Puede haber en un corte precalloso asta frontal ventrículo lateral, sí. Lo que no vamos a encontrar nunca es esta relación, ¿sí? Acá ven que hay como una especie de manito de cangrejo, acá como que las pinzas del cangrejo, bueno, puta, accumbens, cabeza del caudado. Lo que pasa en el medio es la cápsula interna y ¿cómo se llama este corte? Corte anterocapsular de Jacob. La única estructura que es difícil de identificar acá es lo que habíamos dicho antes, que esta forma en B, así, sería el pico del cuerpo calloso, septum pellucidum, cuerpo calloso. Y esta estructura que vemos acá sería el quiasma óptico, ¿sí? Van a ver que en el atlas que les voy a mandar, que ustedes ya tienen, se marca el quiasma óptico, se marca el pico del cuerpo calloso, se marca el septum pellucidum y lo que dijimos recién, putamen, núcleo accumbens, cabeza del núcleo caudado. Bien, por fuera, como esto es el lóbulo de la ínsula, ya sabemos que está la cápsula extrema, el claustro, la cápsula externa. Bien, entonces tenemos prefrontal, frontal, precalloso que puede tener el ventrículo lateral, hasta frontal, el anterocapsular. Después del anterocapsular tenemos el de la rodilla, por eso se le dice genicapsular. O sea, este corte es el más tramposo de todos. La única estructura que yo les sugiero que se identifiquen cuando ustedes ven es que se ve todo el lenticular. ¿Qué cosa es el lenticular? Es el putamen y el globo pálido. Y en el medio vamos a ver esto, que sería la comisura blanca anterior, que no se ve ahí, que acá se ve un poquito mejor. O sea, tengo putamen, globo pálido y comisura blanca anterior. Bien, por ejemplo, este que está acá. Esto es el atlas, ¿sí? Esto es el atlas, que es la misma imagen, pero este que está acá, para ustedes, es una foto que me mandaron, alguno de ustedes me mandó, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cómo se llama este corte? Entonces ustedes dicen, frontal no es. Prefrontal tampoco, porque es el más cortito, más chiquitito. Ok, era prefrontal, frontal, después teníamos el precalloso, después teníamos el anterocapsular y después teníamos este que se llamaba genículo capsular. La diferencia entre el anterocapsular, o sea, este y este, vamos a poner ahí entre este y este, es que en el anterocapsular veíamos el accumbens, el pico del cuerpo calloso en su forma particular, veíamos el putamen y veíamos el caudado. En cambio en este, en el genículo capsular, vemos putamen, globo pálido y comisura blanca anterior. Para ustedes, hasta acabamos en los primeros 5 de 11 cortes. ¿Qué corte sería? Prefrontal, frontal, precalloso, anterocapsular o genículo capsular. ¿Por qué? Muy bien, veo bien el putamen, veo bien el globo pálido y acá abajito se ve un poquito la comisura blanca anterior. ¿Sí? Entonces, a veces voy a poder justificar con la comisura blanca anterior, a veces voy a justificar con el lenticular. Este que está acá, el genículo capsular, es el más discutido de todos, ¿sí? No me sirve decir el caudado nunca. O sea, la diferencia entre el que dijimos recién, entre este y este, no es el caudado, porque acá tengo cabeza el caudado y acá, si bien es cierto, tengo cabeza el caudado, está en la transición hacia posterior, o sea, ya empieza a ser cuerpo del caudado, ¿sí? Entonces el caudado no lo uso como parámetro. Tampoco el asta, tampoco el cuerpo calloso, menos el claustro, menos la cápsula interna, perdón, menos la cápsula extrema, ni la cápsula extrema, ni la cápsula externa, ni menos nada. Prácticamente la diferencia entre este genículo capsular y este que es el
Anterocapsular es que en el anterocapsular veo esa manita de un cangrejo que tiene el putamen, accumbens, caudado. En cambio acá veo el globo pálido, ¿sí? Acá y el putamen acá. ¿Se entendió esta diferencia? Este no es igual, no es el mismo corte, porque tiene diferencias, pero es el más parecido a un genículo capsular. Entonces la otra pregunta, y acá empezamos con los problemas. ¿Por qué le pusieron acá rodilla de la cápsula interna? Si la rodilla de la cápsula interna me separa mi tálamo de mi caudado. O sea, lo que estoy diciendo, la rodilla de la cápsula interna es la parte donde yo tengo, esta sería el brazo anterior de la cápsula interna, este sería el brazo posterior, o sea, la rodilla es esta, ¿sí? ¿Por qué acá ellos, los que hicieron esto, le ponen a esta parte, no le ponen si está entre el caudado y el putamen? Precisamente estas son las discusiones que están mal. Le ponen rodilla de cápsula interna simplemente porque se lo ponen, pero en realidad no estamos seguros, porque no es tampoco que es un corte exacto, que está pasando por estructuras, una superior y una inferior, que sí o sí tiene que pasar. Conclusión. Anterocapsular, accumbens, putamen, caudado. Genículo capsular, comisura blanca anterior, y otra cosa, el pico del cuerpo calloso. Genículo capsular, comisura blanca anterior cruzando de un lado a otro, y el lenticular, o sea, putamen por fuera, globo pálido por dentro. ¿Bien? ¿Se parece a este? Sí. Si a este me lo arrojan, yo digo, ese es un genículo capsular. Y si me tengo que jugar por algo, acá, esa es la rodilla de la cápsula interna. ¿Bien? Después el resto son todas las cosas que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿sí? Es una repetición. Ven el atlas y lo van a ir, se los voy a ir preguntando de las historias como para que practiquemos. Pero no hay ciencia ahí, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la diferencia entre estos dos? Bien. Si tenemos entonces el genículo capsular, el que sigue va a ser el posterocapsular. La diferencia entre los dos anteriores, van a darse cuenta de que se sumó el tronco encefálico. Bien. La diferencia entonces entre este y este es que se sumó el tronco encefálico. Ustedes dicen, pero bueno, no se ve bien el tronco encefálico. Bueno, vamos a pensarlo bien. Primera cosa, ¿veo putamen? Sí, siempre veo putamen. ¿Veo globo pálido? Sí, pero no se ve como esa cuña. Y vean que acá se desdibuja, o sea, acá es imposible que encuentre la comisura blanca anterior. ¿Por qué? Porque tengo el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, tengo la sustancia nigra, este sería el núcleo accumbens, perdón, núcleo subtalámico, a ver si le pusieron núcleo subtalámico. Núcleo subtalámico se lo pusieron acá, ven el chiquitito que está acá, sustancia nigra, y todo esto entonces es mesencéfalo. Si esto es mesencéfalo, quiere decir que la circunvolución del par hipocampo es esta que está acá, esto es hipocampo, y ahora como es mesencéfalo, sí o sí veo ventrículo lateral, porción inferior o porción temporal. Ustedes me dicen, bueno, pero Lío, ¿se podía ver en este corte genículo capsular la prolongación temporal? Sí. ¿Se puede como no se puede ver? Bien. O sea que cuando aparece mesencéfalo estoy seguro que siempre lo voy a buscar. De hecho, si mal no recuerdo, no se veía en la imagen que vimos acá. Vean que si yo les pregunto esta, ¿lo capsular? Sí, señor. ¿Por qué? Porque veo la comisura blanca anterior y veo bien delimitado el globo pálido, bien delimitado el putamen, y esto entonces se llama lenticular. Perfecto. ¿Y veo acá hasta temporal del ventrículo lateral? No. En cambio, en el genículo capsular de Jacob, sí. ¿Ven que acá está chiquitito? Este es hasta temporal ventrículo temporal. Tampoco me sirve como referencia. Perfecto. ¿Me siguen hasta acá? Vamos al retrocapsular. Perdón, posterocapsular o retrocapsular. En este posterocapsular, lo único que se me agrega es las estructuras del mesencéfalo. Si tengo estas estructuras del mesencéfalo, es imposible que encuentre una comisura blanca anterior. Primera cosa. Segunda cosa, si este es el mesencéfalo, por más que no parezca, si este es el mesencéfalo, por más que no parezca, esto que está acá arriba, sí o sí es el tálamo. Y entonces lo que está acá arriba sería el ventrículo lateral. Entonces, a ver, vamos a ver si practicamos un poquitito. Para ustedes, bien, vamos a achicar esto. A ver, déjenme un segundito si busco cortes. Por ejemplo, este para ustedes es prefrontal, frontal, precalloso, anterocapsular, genículo capsular o el corte que estamos diciendo ahora que es posterocapsular. Anterocapsular, ¿por qué? Porque vemos acá el accumbens, vemos acá un poquitito del pico del cuerpo calloso, pero acá se ve el accumbens, se ve el putamen y se ve el caudado. Y la cápsula interna en el medio. ¿Sí? Esto es anterocapsular. Perfecto. ¿Se entendió por qué? Bien. En cambio, a ver si encuentro un corte, un segundito. Bien. ¿Cuál es el problema? Que el que sigue, entre el que sigue y este, es muy, muy parecida a la diferencia. O sea, entre el anterocapsular
y el genículo capsular, se entendió la diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que acá aparece el posterocapsular, pero el que sigue, o sea, el corte que sigue, que sería este, es muy leve la diferencia. ¿Qué es lo que se pierde? Son serían los núcleos de la base como el lenticular. O sea, entre este lenticular y el que sigue ya no lo encuentro. ¿Se entendió? Bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto es posterocapsular, o sea, algo de lenticular tengo, ya dijimos que el mesencéfalo abajo, el que sigue, que se llama retrolenticular, no retrocapsular, sino retrolenticular, ya no lo debo tener. Acá me estoy refiriendo al lenticular, o sea, al putamen y el globo pálido. Vamos de nuevo. El corte 4, vamos del principio. Frontal, prefrontal, perfecto, frontal, perfecto, precalloso, perfecto. Después tengo cápsula interna, bien. Anterocapsular, perfecto, veo el cangrejo, perfecto. Genículo capsular, veo comisura blanca anterior, cruzando de un lado a otro y veo el lenticular, perfecto. Siguiente, veo lenticular, se me agrega el mesencéfalo. Yo sé que esto es tálamo, que es lo que está acá arriba, pero esto es mesencéfalo, perfecto. El que sigue, bueno, y si esto es lenticular y esto es tálamo, esto que está en el medio es póstero, es el brazo posterior de la cápsula interna. Por eso también se llama posterocapsular. En cambio, el que sigue no tiene el nombre de la cápsula interna, sino que precisamente está detrás del lenticular. Por eso yo no tengo lenticular. Pero sí tengo tálamo y sí tengo estructuras inferiores que son del tronco encefálico. ¿Se entendió? O sea que tengo tálamo, no tengo lenticular, se llama retrolenticular y vamos en el 7. El que sigue va a ser cuando se me desaparezca el tálamo, o sea que va a ser corte del atrio, que es esta encrucijada que se ve acá, donde encuentro el plexo coroideo adentro. Y esto sería el rodete del cuerpo calloso. El que sigue, ya vamos a encontrar la prolongación occipital del temporal, del ventrículo lateral, porción occipital, temporal nada, y la diferencia que es abismal, ¿sí? Y vuelvo a preguntarme, el que hasta lo mucho me van a preguntar con todos los nombres. Lo único que yo les hago hincapié es que se suele preguntar esto que se llama calcarabis, que es la protrusión medial de la pared medial que tiene el surco calcarino y que hace al ventrículo lateral. O sea que el surco calcarino protruye hacia lateral la pared medial del ventrículo lateral porción occipital. Esa protrusión, esa pancita, se llama calcarabis. ¿Ok? Ustedes saben que venimos hablando hace rato del tapetum. Acá no tengo ventrículo lateral. Acá sí tengo ventrículo lateral. O sea que la línea que tengo acá por fuera de este atrio tendría que ser el tapetum. No sé si lo marcan, pero lo deberían haber marcado. Bien, ¿estas radiaciones ópticas? Sí, porque están por fuera. El tapetum está acá arriba, un poquito más medial, o sea, el tapetum sería todo esto. La línea del medio entre el ventrículo sería la pared lateral del atrio. Bien, esto ya lo habíamos dicho. El que sigue, entonces, todo esto que está acá, la pared lateral tiene que ser tapetum. Bueno, acá está marcando el vasto occipital, acá está tapetum, marcando lateralmente y por fuera las radiaciones ópticas, tal cual como lo dijimos ayer. ¿Ayer hablamos de esto? ¿Sí, no? Bien, tal cual como lo dijimos ayer en el vivo. En cambio, en la parte media, yo voy a encontrar al calcarabis. ¿Qué cosa me van a preguntar de este corte? ¿Cómo se llama esa pancita? Calcarabis. A ver si tengo un corte diferente. Por ejemplo, ustedes me pueden decir qué corte. Vamos a pasar todos y después les voy a preguntar qué cortes son. En este caso, ya casi que se desdibuja, se sigue viendo un poquito el calcarabis. La diferencia entre este ya es mínima, ¿sí? Ya no, casi que no hay diferencia. Y después tengo el último que es el corte occipital. Tengo el parieto occipital, el corte retrocalloso y el que dijimos recién que se llamaba del atrio, corte del atrio de Jacob. ¿Sí? Le ponen nombre y listo. No se enrosquen demasiado porque no les van a preguntar esto, ¿sí? Les van a preguntar los del medio. O sea, estoy hablando del corte retrocalloso, o sea, del 9, del 8, del 7, del 6, del 5, del 4, del 3 al 9, principalmente. Esos 6 cortes. ¿Se entendió qué son los cortes de Jacob? Yo ahora les subo este PDF, ustedes van a ver que tienen todos nombres, lo van repasando. No está bueno que se lo aprendan de memoria, simplemente vayan poniéndole nombre a las circunvoluciones, o sea, no es difícil, pero sigan esos como pequeños orientaciones que les acabo de dar. Bien, entonces, dicho todo esto, ahora sí pasamos a las historias. Ah, no, una cosita más. Tenemos que ver este corte que es el corte coronal de Charcot. Este corte coronal de Charcot pasa a la altura de los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares que nosotros sabemos que es el hipotálamo. Bien. Esta imagen la vamos a trabajar durante la semana que viene y la tenemos que saber bien.
no es un genículo capsular. ¿Sí? Es lo más cercano a un genículo capsular, pero este es un corte que no es así como este rojo que está acá, sino que es un corte coronal. Esto no está bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si fuera este, tendría que ser un genículo capsular. El genículo capsular es este. Ah, perdón, el que sigue. Posterocapsular. Y no es un posterocapsular. Es una transición coronal. Esto es un corte coronal. En cambio, todos los cortes de Jacob que vimos recién son todos cortes oblicuos. No son cortes coronales. ¿Bien? Perfecto, como se ve acá arriba. Y el otro, que tiene nombre propio, es el corte de fleshing, que también lo hemos venido trabajando. ¿Y cómo lo identifico? Porque tengo el forceps menor adelante y el forceps mayor atrás. ¿Se acuerdan que ayer les dije cómo se llamaba esto? Este ensanchamiento del plexo coroideo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? El glomus coroideo. Sí, el glomus coroideo. Perfecto. Bien. Entonces, dicho todo esto, muchachines, vamos a ponerlos a prueba. ¿Dónde están las preguntas que les hice hoy? Vamos a ver. Acá está. En cuanto a los cortes, a ver si se abre. Ah, pero tiene el nombre, aparece el nombre, maldita sea, aparece el nombre arriba. Aparece el nombre arriba y aparece el nombre abajo. Bueno, no importa, veanlo igual. ¿Por qué? ¿Qué no? Oh, ¿por qué se cerró? No, le voy a sacar una foto. Sí, es lo mismo. Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande y le voy a sacar una foto. Más allá de lo que respondieron, por lo que charlamos recién, ¿sí? Solamente por lo que charlamos recién. ¿Qué nombre le pondrían a ese? ¿Por qué? ¿Y por qué no es un occipital, por ejemplo, o un prefrontal? Ok, entonces cuando los cortes son más, digamos, periféricos, uno no lo puede decir es este, ¿sí? Este pareciera ser un corte frontal o prefrontal. ¿Por qué? Porque no veo ninguna estructura subcortical, principalmente. También solamente identifico estructuras como que parecen ser relacionadas al frontal. En cambio, en este corte, ¿qué nombre le pondrían? ¿Frontal o prefrontal o precallosa o anterocapsular, retrocapsular, geniculocapsular, retrolenticular, atrio, occipital? ¿Qué dicen? Calloso, ¿por qué? Veo estructuras del frontal, veo estructuras del temporal, bien. O sea que sí o sí es uno de los... Ok, o sea que si yo veo ventrículo, ¿yo puedo ver un ventrículo en un corte frontal? Sí, porque no es la definición que nosotros usábamos. Nosotros usábamos, que dijimos que el prefrontal, vamos de nuevo. O sea, este que está acá, ¿puede ser este? No. ¿Por qué? Porque este es el más anterior de todos y casi que no tiene nada, casi que es pura corteza. ¿Sí? Ahora, este puede ser el que sigue. Este era el prefrontal. ¿Puede ser el que sigue? El frontal. Puede ser, pero yo acá veo una sustancia blanca que está seccionada. Todo esto es sustancia gris. Esto que está acá y esto que está acá es sustancia gris, o sea que acá tengo sustancia blanca uniendo un lado del otro lado, cosa que no pasa en el corte frontal. O sea que sí o sí es un precalloso, ¿bien? Donde yo encuentro parte de mi cuerpo calloso y puedo encontrar algo de mi ventrículo hasta frontal. Lo que yo no puedo decir que es el que sigue, porque el que sigue era anterocapsular. O sea, yo acá no veo el accumbens, el caudado y el putamen. ¿Se entiende? Por eso es complicado los cortes de Jacob. Porque si yo hago este corte y yo les pregunto qué corte, de hecho este es un corte de Jacob este es un corte de Jacob, ¿sí? Se los preguntan. Y según lo que ustedes tienen, no debería aparecer ese ventrículo. Ahora, volvamos hacia adelante un poquitito. ¿Encuentro ventrículo lateral? Sí, pero encuentro también todas las otras estructuras que me van a identificar acá. Por ejemplo, la rodilla del cuerpo calloso es esta que está acá. El forceps menor sería esto que se abre acá y que se pierde un poquitito. La circunvolución o giro del cíngulo lo encuentro, sí, este es el giro del cíngulo. El surco del cíngulo, claro, este sería el surco del cíngulo. La circunvolución frontal medial, claro, esta sería la circunvolución frontal medial. La circunvolución frontal superior, que acá esto es ambiguo, hay autores que dicen simplemente frontal superior a todo esto, claro, sería la vueltita. El surco frontal superior, claro, sería este que está acá. El giro frontal medio, claro, sería el giro frontal medio este que está acá. El surco frontal inferior, claro, el surco frontal inferior. La circunvolución frontal inferior, claro, la circunvolución frontal inferior. Y esto que está acá sería la circunvolución... Bueno, acá no lo seguimos viendo, pero en el sí que sigue, sí. O sea que prácticamente encontramos exactamente todo lo que nos describe el corte, ¿sí? En cuanto a lo cortical. Bien, primera conclusión entonces, en el precalloso y en el precalloso y en el frontal puedo encontrar ventrículo lateral. Este no es frontal, menos va a ser prefrontal, sino que va a ser precalloso. ¿Bien? Bien. ¿Seguros que bien o seguros que mal? Vamos a analizar el que vimos recién.
o sea este. Este, por ejemplo, puede ser el último y puede ser, ¿sí? Entre este y este puede ser cualquiera de los dos. Quizás lo único que me puedo llegar a tomar como parámetro es el nombre de los surcos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si esta fuese la cuña, tendría que ser esta la cuña. La cara lateral del lobo occipital tendría que ser esta porque tiene la curvita hacia lateral. O sea, esta sería la cara lateral, este sería el hemisferio medial. O sea, es casi indistinguible entre estos dos. Aunque este se parece un poco más al primero, o sea, a este. ¿Sí? O sea, el occipital, el último, el 11, y el que sería el 11 y el 1 son casi indistinguibles. Igual tranqui que no se los van a preguntar, pero prefiero que tengamos este conflicto ahora antes que ustedes pierdan 300 horas buscando diferencias entre uno y otro. ¿Se entiende que es bastante parecido? Bien. Otro corte. Darle captura a esta imagen. Este, por ejemplo, vamos a borrar a este, vamos a borrar a este. ¿Qué sería para ustedes? Prefrontal, frontal, precalloso, anterocapsular, genículo-capsular, posterocapsular, retrolenticular, del atrio, occipital. ¿Qué sería? Este lo vimos. Genículo-capsular, este fue el que vimos recién, ¿sí? Bien. Otro corte, por ejemplo, este. ¿Qué sería ese? Anterocapsular, ¿sí? Bueno. Y así vamos a estar charlando un ratito en las historias. Bien. Los cortes de Jacob no son difíciles, salvo que les pregunten los primeros y los últimos. No se los van a preguntar igual. Y tampoco hay una descripción muy exacta de este corte, porque vean que no es que la diferencia es 1 milímetro. Tienen flor de espacio entre este corte que puede ser más posterior, puede ser un poco más anterior o más anterior, hasta el siguiente. Es bastante ambiguo. Bien. Por eso uno lo que busca son estructuras que uno puede llegar a identificar. Bien. Hacemos un repaso rápido. Llevamos 35 minutos, estamos bien. De lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, en esta. Ahí va.